Mi hijo, después de 4 años sin comunicarse conmigo, de pronto me invitó a un crucero para celebrar mi cumpleaños. La segunda noche, una mesera deslizó en secreto un papel hacia mí. Llame al 911, hay algo en su té. Sentí un frío helado en el corazón, pero comencé a anotar cada detalle. Y cuando el barco atracó, mi hijo y mi nuera fueron llamados inmediatamente a la sala de interrogatorios de la policía. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Aquella mañana de mi cumpleaños encontré un sobre pequeño bajo mi puerta. Sin tarjeta, sin letra a mano, solo una nota impresa que decía: empaca ropa abrigadora. El barco sale el viernes a las 10 de la mañana. Era de Román. No había sabido nada de mi hijo en casi 4 años. Ni una llamada, ni un mensaje en las fiestas, ni siquiera cuando mi presión alta me mandó a urgencias el invierno pasado. Así que cuando vi esa nota, no supe si sentir alegría o temor. Me quedé un buen rato sentada en la mesa de la cocina, mirándola. El café se enfrió. El pan quedó intacto. Solo pensaba por qué ahora, aunque quizá, solo quizá, había cambiado. 2 días después, estaba en el muelle de Veracruz, sujetando un pañuelo e intentando no pensar demasiado. El crucero que reservó Román parecía modesto, nada ostentoso, una línea local, acogedor, con unas cuantas familias abordando, y ahí estaba él, mi hijo, con esa vieja sonrisa que no veía desde su boda. Felipa estaba a su lado, impecable y elegante. Me dio un abrazo a medias, de esos que das por compromiso. La habitación que me asignaron era sorprendentemente bonita. Mantas suaves, un portarretratos con una foto nuestra de hace años, incluso un pequeño estante con mis libros favoritos. Se sentía pensado, como si alguien hubiera preguntado por mí, recordado lo que me gustaba. Esa noche, en la cena, se sentaron a cada lado. Felipa me sirvió una taza de té de manzanilla antes de que pudiera tomar agua. Román cortó mi salmón como si fuera frágil. Era un gesto dulce, pero extraño. No estaba acostumbrada a que me cuidaran, y menos ellos. Me preguntaron por mi librería, por las lecturas mensuales que aún organizaba para el grupo de adultos mayores, incluso por las noches de voluntariado en el centro de alfabetización. Escuchaban, o al menos fingían bien. Román hasta se rió de mi broma sobre el alcalde de nuestro pueblo atrapado leyendo novelas románticas en la sección de no ficción. Más tarde, mientras miraba el mar desde mi camarote, sentí algo que no había sentido en años. Tal vez paz, tal vez esperanza. Sabía que no debía confiar tan rápido, pero parecía que Román lo intentaba. Quise creer que este viaje significaba algo. Pero quienes han vivido lo suficiente saben a qué me refiero cuando digo que a veces el silencio tiene filo. De ese que no hace ruido, pero corta el aire. Esa noche no pude nombrarlo, pero algo en mí permaneció alerta. Y a veces, los momentos más tranquilos son los que preceden a la tormenta. Volvamos a la segunda noche. Fue entonces cuando el té se volvió amargo. Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Y fue ahí cuando entendí que este viaje de cumpleaños no tenía nada que ver conmigo, no realmente. La mañana del segundo día amaneció fresca, y el agua que veía por la ventana de mi camarote parecía un espejo. Me desperté más temprano de lo normal, no por emoción, sino porque sentía el cuerpo extrañamente pesado. Tenía una presión rara en el pecho y las manos me hormigueaban cuando intentaba sujetarme del borde del lavabo. Lo achaqué al aire marino y a la edad. Un poco de estiramiento, me dije. Tal vez dormí en mala posición. El desayuno se servía en el comedor pequeño. Menos gente, ambiente más íntimo. Román no estaba, pero Felipa me recibió con una sonrisa amplia y me llevó hasta una mesa junto a la ventana. Me entregó una taza humeante. Dijo que era una mezcla que había conseguido en Mérida. Buena para el estrés, con un aroma ligero a menta y algo terroso. Tomé unos sorbos por cortesía. Con apenas medio vaso, la cabeza se me nubló. No giraba, no me sentía mareada, solo como si alguien hubiera bajado la intensidad de mi mente. Parpadeé varias veces y me concentré en Felipa, que hablaba sobre cómo los cruceros ayudaban a que la gente volviera a conectarse. Sonreía mucho, usaba mi nombre más de lo normal. Decía cosas como: mereces que te consientan, has entregado toda tu vida a los demás. Sus palabras sonaban suaves, pero algo en ellas parecía ensayado. Me preguntó por mis medicinas
si todavía tomaba las pastillas azules para la presión. Asentí despacio, fingiendo no notar cómo sus ojos se iban a su teléfono mientras tecleaba algo. Más tarde, por la tarde, todos subimos a la cubierta superior. La brisa ayudó a despejarme un poco, pero el cansancio se me pegaba como lana mojada. Me apoyé en la baranda y vi la costa alejarse. Román me pasó un vaso de limonada. Tenía un sabor extraño, no desagradable, solo distinto. Lo dejé a un lado y dije que prefería agua. Felipa se apresuró a ofrecerme una botella fría de su bolsa. Esa noche, la cena fue en el salón del capitán, con velas, música suave y un plato de mariscos cuyo nombre no pude pronunciar. No tenía mucha hambre. Picoteé mientras Román contaba historias de su nuevo negocio, algo sobre software de criptomonedas. Asentía, aunque la mayoría se me escapaba. Cuando llegó el postre, Felipa tomó la tetera otra vez. Es otra mezcla, lavanda con manzanilla, ayuda a la digestión, comentó. La dejé servirme, vi cómo le ponía un chorrito de miel y luego empujaba la taza hacia mí como si fuera algo sagrado. Su tono no cambió, pero sus ojos no se apartaban de la taza. La sostuve un momento. La cerámica estaba tibia entre mis dedos. La acerqué a mis labios, fingí beber y luego la dejé en la mesa. Ella sonrió. De vuelta en mi habitación, la niebla en mi cabeza volvió, peor esta vez. Me senté en el borde de la cama, con el corazón latiendo como una polilla débil contra un cristal. El estómago me dio un calambre, luego otro. Me recosté y cerré los ojos, tratando de respirar hondo para tranquilizarme. Con el tiempo pasó, pero una sensación incómoda seguía latente. Me levanté y caminé hacia el espejo. Mi rostro se veía pálido. No estaba enferma, exactamente, pero tampoco me sentía yo misma. Al acomodarme un mechón de cabello, noté un ligero temblor en mi mano derecha. No recordaba haber temblado antes de este viaje. Afuera el viento comenzó a soplar más fuerte. Las cortinas se movieron y en algún lugar del pasillo, una puerta se cerró con un clic. Esa noche casi no dormí. Mi mente divagó entre sueños extraños e inconexos, y todo el tiempo una pregunta silenciosa permanecía al fondo, negándose a desaparecer. Al amanecer supe que algo no estaba bien, pero también sabía que tenía que seguir fingiendo que no pasaba nada. Todavía no. La cena de la tercera noche fue más tranquila. Las mesas estaban dispuestas en semicírculo alrededor de un pequeño piano, donde un joven tocaba jazz suave. La mayoría de los pasajeros ya se conocían, compartiendo historias entre tragos y postres. Yo preferí mantenerme al margen, observando cómo la luz de las velas se reflejaba en las copas. Felipa y Román llegaron tarde. Ella me saludó con un beso en la mejilla y me susurró que me veía descansada. Román se dejó caer en la silla, frotándose las sienes y murmurando algo sobre el movimiento de las olas. Sonreí con cortesía y guardé silencio. El mesero se acercó ofreciendo una especialidad de la casa. Rechacé el vino. Felipa insistió en que probara su spritzer de pera con jengibre. Dejé que lo sirviera en mi copa y observé cómo el líquido burbujeaba un poco antes de quedarse plano. A mitad de la comida me levanté para ir al baño. No porque lo necesitara, sino porque la neblina en mi cabeza había regresado y quería un momento a solas. El pasillo fuera del comedor estaba tenuemente iluminado, adornado con fotos enmarcadas de barcos famosos y recortes de periódicos de viajes anteriores. De regreso a mi asiento, algo me llamó la atención. Una mesera joven, quizá de unos 22 años, estaba junto al carrito de servicio doblando servilletas con rapidez, pero sus ojos seguían a Felipa desde el otro lado del salón. Al pasar junto a ella me miró directamente, apretando los labios en una fina línea. Al llegar a mi silla, encontré algo extraño. Debajo de mi servilleta doblada había un pequeño pedazo de papel. Sin sobre, sin nombre, solo un borde rasgado y unas palabras escritas con mano temblorosa. Llama al 911. Hay algo en tu té. Sentí que la garganta se me cerraba. Por un momento creí que el corazón se me detenía. Parpadeé y lo leí de nuevo, más despacio. La letra era apresurada, con la tinta ligeramente corrida. Miré a mi alrededor con calma, despacio. Nadie me estaba observando.
Deslicé el papel dentro de mi bolso y acomodé la servilleta sobre el plato como si nada hubiera pasado. Las manos me temblaban bajo la mesa, no por la edad, sino por el miedo. No volví a probar el spritzer. Román ni se dio cuenta. Estaba ocupado revisando su celular. Felipa me preguntó si tenía frío. Asentí. Ella sonrió y pidió que me trajeran otro té. En cuanto el mesero dejó la taza frente a mí, lo percibí. Un aroma familiar, pero extraño. Manzanilla mezclada con algo ligeramente metálico, casi dulce, como flores marchitas con cobre. Le di las gracias, lo dejé sin tocar y seguí aparentando. Más tarde, en mi camarote, cerré con llave y me senté en el escritorio bajo la pequeña lámpara de lectura. Saqué la nota del bolso y la volví a leer. Esta vez me permití sentir el pánico. Mi cabeza retumbaba de preguntas, pero mis instintos eran más fuertes. Alguien se había dado cuenta, alguien me había advertido. Repasé la escena en mi mente, cómo Felipa no dejaba de tocar mi vaso, cómo Román casi no me miraba a menos que me hablara, cómo siempre sabían dónde estaba, qué bebía, a qué hora me iba a dormir. Ya no parecía coincidencia, sino algo planeado, ensayado. Esa noche no dormí. Escuché el zumbido del motor bajo el piso, el crujir del metal dilatándose con el aire salino. En un momento oí pasos afuera de mi puerta, un golpe suave, y luego nada. El amanecer llegó con demasiada lentitud. Tenía los ojos irritados y la náusea había vuelto, más intensa. Aún así, me vestí, me peiné y prendí el broche como si todo siguiera igual. En el desayuno vi otra vez a la mesera. Pasó rápido junto a mi mesa y luego se detuvo. Mientras servía café al hombre de al lado, giró un poco la muñeca y dejó ver una pequeña marca de pluma cerca del pliegue del pulgar. Un número telefónico con clave local. No dijo nada, pero me miró a los ojos y entendí con una claridad aterradora que no me lo estaba imaginando. A la mañana siguiente no fui al desayuno. Me quedé sentada en silencio en el pequeño balcón del camarote, envuelta en un cardigan, mirando la neblina desplazarse sobre el agua como un suspiro lento. Las manos seguían temblando. La nota de la noche anterior descansaba sobre la mesa, doblada una vez, ya gastada en las orillas de tanto abrirla y cerrarla. No había dormido, no realmente. Los párpados se me cerraban por minutos, pero el cuerpo no encontraba descanso. Seguí atenta a cualquier paso, puerta o movimiento en el pasillo, pero fue el silencio lo que más daño me hizo. El silencio volvió más ruidosos mis pensamientos. Seguía repasando en mi cabeza lo ocurrido en el comedor esa semana. Cada sonrisa de Felipa, cada vaso de té que me sirvió, cada vez que Román se ofreció a acompañarme de regreso a mi habitación. Había pasado por alto demasiadas cosas y ahora no podía darme ese lujo. Casi a las 10 salí de mi camarote y caminé despacio hacia la cafetería del nivel medio. No quería volver al comedor principal, demasiado expuesto, demasiado observado. La cafetería era más pequeña, autoservicio, y la mayoría de los pasajeros se mantenía al margen. Tomé una taza de café negro y me senté en la esquina más alejada, de frente a la puerta. No tardó mucho. La misma mesera de la noche anterior entró con una charola de pan dulce. Miró hacia la zona de mesas, me vio y se acercó a la más cercana a la mía. Acomodó una servilleta, quitó unas migas y luego se inclinó un poco hacia mí. Habló rápido y en voz baja. Solo alcancé a entender parte. Dijo que estudiaba farmacología y que había visto a mi nuera poner algo en mi taza 2 noches seguidas. Que no quería meterse, pero lo que vio anoche le revolvió el estómago. Después deslizó otra nota bajo mi platito y se fue. No la abrí hasta regresar a mi habitación. El mensaje era breve. Un nombre, digoxina. Una advertencia. Podía imitar los síntomas de una falla cardíaca natural en adultos mayores. Y una recomendación, hacerme un análisis de sangre pronto. Me senté despacio al borde de la cama y me quedé mirando el nombre. Digoxina. No conocía bien el medicamento, pero lo suficiente. Recordé haberlo oído años atrás, cuando el nieto de una compañera del club de lectura se había sobredosificado con fármacos para el corazón. Fue algo trágico, sutil, silencioso como esto.
La puerta se abrió detrás de mí y el corazón me dio un brinco. Era Román. Sonrió con demasiada naturalidad. Dijo que no me había visto en el desayuno y preguntó si me sentía bien. Asentí, manteniendo el rostro firme. Comentó sobre la brisa, la vista, la comida, charla trivial, demasiado. Yo seguía el juego, fingiendo. Entonces dijo algo que me apretó el pecho, que él y Felipa habían estado viendo nuevas opciones de cuidado para mí, que quizá ya era momento de dejar la librería, que un departamento en Puerto Vallarta sería más tranquilo, más fácil, a solo unas horas de su casa. Lo miré sin reaccionar. Continuó diciendo que incluso ya habían visitado uno por mí. Sonrió otra vez, más amplio, y me dijo que no me preocupara, que ellos se encargarían del papeleo. Le agradecí y dije que lo pensaría, pero por dentro temblaba. Cuando se fue, cerré la puerta con llave y atranqué la perilla con una silla. Algo ridículo en un barco lleno de cámaras y llaves, pero me dio la sensación de tener el control. Me senté en el escritorio y saqué mi cuaderno. Empecé a anotar todo. Cada comida, cada síntoma, cada momento raro desde que inició el viaje. Le ponía fecha, hora y quién estaba presente. Se sentía extraño, pero era necesario. Pensaba que si lo veía todo escrito, podría ir un paso adelante, porque ahora ya conocía la verdad. Ellos no sabían que yo lo sabía, y eso me daba tiempo. Tiempo para fingir, tiempo para prepararme, tiempo para sobrevivir. Esa tarde caminé sola por la cubierta, pegada a la baranda y fuera de la vista. No hablé con nadie, no quería hacerlo. El mar se extendía enorme y plano, pero yo me sentía encerrada. En un barco no hay a dónde ir, no hay rincón donde no te sigan con la mirada. Aún así seguí caminando. Necesitaba aire y espacio para pensar. Cada pocos minutos me daban ganas de tomarme el pulso. Mi corazón tenía un ritmo extraño, no doloroso, pero irregular, como si no supiera si descansar o correr. Me repetía que debía mantener la calma. El pánico solo lo empeoraría. Al volver a mi camarote, vi un sobre deslizado por debajo de la puerta. No tenía marcas. Dentro había una nota doblada, con la misma letra de antes. Esta vez sin mensaje, solo un número. Un celular desechable. Habitación 212. 1 hora. Medianoche. No sabía quién estaba detrás, pero algo me decía que debía ir. Todo el día me moví despacio, observando cada cosa. En el almuerzo, Román me trajo sopa sin que yo la pidiera. Hizo una broma sobre que estaban probando la comida del crucero para cuando se jubilaran. Felipa soltó una risa muy rápida. Luego se inclinó y me limpió la boca con una servilleta como si fuera una niña. Sonreí. Dije gracias y no toqué la sopa. Me disculpé antes del postre y me fui temprano. De vuelta en mi habitación, revisé 2 veces el cerrojo y me senté en el escritorio. Abrí mi cuaderno otra vez y seguí escribiendo. Dibujé una línea de tiempo, marqué cada comida, cada bebida. Cuando empecé a sentir los síntomas, cuando la mesera me miró como si supiera algo que yo no. Ya no escribía oraciones completas, solo fragmentos. Palabras como mentolado, pesado, dulce pero extraño, ojos, muñeca, digoxina, spritzer. Descansé unas horas, o al menos lo intenté. Me acosté encima de la cama, vestida, con el corazón acelerado y el oído atento a cualquier ruido en el pasillo. Hubo un sonido. El pasillo estaba en silencio, pero el barco crujía y suspiraba con el movimiento. Caminé despacio, sin prisas. Al llegar a la habitación 212, toqué 2 veces. Hice una pausa y luego una vez más. La puerta se abrió apenas. Adentro estaba oscuro. La única luz venía de una pequeña lámpara de escritorio. Quien abrió fue la mesera. Su gafete decía luz. No habló al principio, solo asintió y me indicó que me sentara. Después me entregó un sobre manila. Dentro había 3 fotos. La primera mostraba a Felipa, inclinada sobre la mesa del comedor, sirviendo té de una botellita café en una taza. La segunda era de Román, parado afuera de lo que parecía una farmacia, con una bolsa de medicinas en la mano. La tercera era la imagen de la puerta de mi camarote, con una marca de tiempo y la silueta difusa de alguien deslizando algo por debajo. Luz me dijo que tenía un amigo en seguridad y que había visto demasiado como para quedarse callada. No debía tener acceso a esas imágenes,
pero creía que yo estaba en peligro. Contó que ya había enviado copias digitales a una persona de confianza por si algo nos pasaba. No lloré ni temblé, solo me quedé mirando las fotos. Eran piezas de una verdad que ya intuía, ahora impresas con nitidez en papel brillante. Le di las gracias. Ella puso en mi mano una pequeña grabadora y me pidió que la escondiera. Dijo que, si algún día necesitaba grabar una conversación, sería más seguro que intentar hacer una llamada. Luego me acompañó hasta el pasillo y desapareció por una puerta de servicio sin decir más. Al regresar a mi habitación me sentí extrañamente tranquila, como si la tormenta hubiera pasado, pero en el fondo sabía que no era así. La verdadera tormenta apenas comenzaba y tenía que estar lista. El día siguiente amaneció con sol, mar en calma y el sonido de cubiertos chocando en la cubierta del desayuno. Desde mi ventana parecía una mañana hermosa cualquiera, pero mi mente estaba en otro lado. No toqué la bandeja de desayuno que me llevaron. Anoté la hora en que llegó y lo que traía: huevos revueltos, rebanadas de melón, un croissant y un vaso pequeño de jugo de naranja. Olfateé todo, pero no probé nada. Vacié el jugo con cuidado en el lavabo del baño y enjuagué el vaso. Guardé el sobre que me dio Luz bajo la blusa, pegado a la piel. La grabadora permaneció en el bolsillo izquierdo de mi abrigo. La revisé 3 veces en la mañana, solo para confirmar que funcionaba. Aún no presionaba grabar. Esperaba el momento justo, el que realmente importara. A media mañana, el barco atracó en un pequeño puerto. Los pasajeros bajaban en grupos para excursiones y compras. Román tocó a mi puerta, preguntando si quería acompañarlo a él y a Felipa a caminar por el muelle. Le dije que me sentía cansada. Él ofreció traerme algo de regreso, sonreí y le dije que quizás solo un pañuelo o un libro. Cuando salió, esperé 10 minutos. Después salí de mi habitación, bajé por la escalera lateral y llegué hasta la cubierta baja de la tripulación. Luz había escrito un código en la solapa interna de la última nota, señalando un panel de servicio cerca del ducto de lavandería. Detrás había un pequeño gabinete con llave. Adentro, un teléfono de prepago y una hoja doblada. La nota era simple: un nombre, un número de teléfono y un abogado. Volví a subir y me quedé esperando. El silencio en la cabina se sentía demasiado pulcro, como anticipando algo. Saqué mi libreta y anoté todo lo que había descubierto hasta ese momento. También añadí preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este crucero? ¿Qué planeaban hacer después? Como a las 3 de la tarde escuché que tocaban la puerta. Era Felipa. Entró sonriendo y con un gesto amable. Había encontrado algo hermoso en tierra, un pañuelo de seda azul y crema, tan ligero como el aire. Le di las gracias. Dejó la bolsa en la silla y se sentó frente a mí. Su tono era suave, pero su mirada fija. Preguntó cómo me sentía. Le dije que estaba mejor. Asintió, cruzó las piernas y se inclinó un poco más. Dijo que ella y Román habían estado pensando y creían que quizá era momento de empezar a planear a largo plazo. Querían ayudar con todo: atención médica, asuntos legales, incluso quizá adelantar la transferencia de algunos papeles de la casa, por seguridad. Sentí mis dedos apretarse contra el borde del suéter, manteniendo el rostro inmóvil. Luego sacó de su bolsa un sobre pequeño. Solo borradores. No me presionó, lo dejó sobre la mesa como si fuera simple material de lectura para el viaje. Le dije que lo revisaría después de la cena. Sonrió otra vez, se levantó y me dijo que descansara lo que necesitara. Salió sin decir nada más. El sobre quedó intacto el resto de la tarde. Esa noche me arreglé con cuidado, el mismo cardigan, la grabadora oculta en su lugar. Guardé el sobre en mi bolso junto con mi libreta y las fotos de Luz. Si algo salía mal, necesitaba tener todo conmigo. En la cena, Román me recibió con una copa de vino ya servida. La acepté con un gesto y la puse directamente sobre el mantel sin beber. Ellos observaban, lo sentía, pero lo que no sabían era que yo también los estaba observando y que ya había empezado a grabar. Esa noche, el comedor estaba más silencioso de lo normal. Algunos pasajeros se habían bajado en el último puerto y no habían regresado. Los demás estaban dispersos, hablando en voz baja, mientras los cubiertos chocaban suavemente contra la porcelana. Mi mesa estaba preparada para 3.
Román se sentaba frente a mí, girando su copa de vino. Felipa llegó tarde, con las mejillas sonrojadas, se disculpó con una sonrisa y se acomodó en su lugar. Noté que el mesero dejó el té sin preguntarme, no solo para mí, sino únicamente para mí. Una taza blanca delicada con filo dorado y una tetera con el asa envuelto en tela. La mano de Felipa quedó cerca, pero no sirvió. Esperó. Yo me recosté y coloqué la servilleta sobre mi regazo. Ya no sentía el corazón acelerado. No había enojo ni miedo, solo una certeza clara. Ya había guardado la grabadora en el bolsillo lateral de mi cardigan y estaba encendida. Román comenzó a hablar de una reunión de inversión que tendrían la próxima semana. Dijo que quizá tendrían que acortar el viaje. Felipa intervino diciendo que el momento no era el mejor, pero que era necesario, que había una oportunidad urgente que no podían perder. Asentí como si escuchara, aunque ya entendía perfectamente lo que querían insinuar. Ellos se veían contentos. En un momento, Felipa tomó la tetera y me sirvió. No me miró a los ojos, pero con voz suave dijo que me ayudaría a dormir. Sujeté la taza caliente entre mis manos y la mantuve allí sin beber. En cambio, les pregunté por el sobre que había dejado antes. Román dijo que era solo planificación patrimonial, que sería mejor resolverlo ahora que esperar a que las cosas se complicaran. Felipa agregó que no querían cargarme con estrés, que querían darme tranquilidad. Les dije que apreciaba el gesto, que lo pensaría. Sonreí. Estaba tranquila. La grabadora seguía funcionando. Más tarde, regresé a mi camarote y cerré la puerta con llave. Saqué el sobre y lo abrí por completo por primera vez. Adentro había documentos preliminares de transferencia, poderes notariales, papeles de propiedad, autorizaciones bancarias, todos sin firmar, pero con notas adhesivas marcando dónde debía poner mis iniciales. El lenguaje era lo bastante claro para que cualquiera lo entendiera. Le otorgaba a Román control sobre mis cuentas financieras. También lo ponía como contacto de emergencia para toda correspondencia legal. Pasé a la última página. Una carta breve y mecanografiada dirigida a mi abogado de confianza en el Estado de México. Decía que había decidido comenzar a consolidar mis bienes bajo el cuidado de Román, que estaba simplificando voluntariamente mi patrimonio. Permanecí inmóvil un buen rato. Luego volví a guardar todo en el sobre y lo escondí debajo del forro de mi maleta. No lo rompí. No le hice garabatos. Lo guardé intacto porque lo necesitaba. Pasada la medianoche, regresé a la cubierta de la tripulación. Luz me esperaba cerca de las escaleras de servicio. Me entregó una memoria USB y susurró que un amigo suyo en seguridad había logrado copiar algunas grabaciones de las cámaras. No eran perfectas, dijo. Faltaban algunos ángulos, pero mostraban lo suficiente. A Felipa, en el pasillo, deslizando algo bajo mi puerta. A Román, en el salón, entregando a un mesero una nota doblada que coincidía con la letra de uno de los primeros mensajes que recibí. Más imágenes de la bolsa de la farmacia y una toma borrosa de un frasco marrón medio escondido en el bolso de Felipa. Esta vez no le di las gracias, solo asentí. Ya en mi camarote, escondí la memoria en el fondo de mi neceser, bajo los discos de algodón y los cepillos de dientes de repuesto. Me senté al borde de la cama, con los zapatos puestos, escuchando el zumbido constante del barco avanzando en la oscuridad. Ya no había vuelta atrás. Lo que viniera, lo enfrentaría con los ojos bien abiertos. A la mañana siguiente de recibir la memoria, el mar estaba tranquilo, casi como un espejo. Una calma cubría el barco, pero dentro de mí todo estaba más claro. Ya no había confusión ni beneficio de la duda. Tenía pruebas, un nombre, una línea de tiempo y ahora un plan. Ese día me vestí con cuidado. Blusa azul marino de manga larga para ocultar la grabadora, pantalón con bolsillos profundos para guardar la memoria y las fotos. Organicé mi bolsa con todo lo que Luz me había dado y añadí algo extra, los borradores de documentos que Román y Felipa habían preparado. Sabía que no esperarían que los llevara. A media mañana fui a la cubierta de recepción, donde los pasajeros podían pedir citas con el personal. Pregunté si estaba disponible el enlace legal del barco. 10 minutos después apareció un joven oficial llamado Gómez, que me condujo a una sala de conferencias privada detrás del pasillo administrativo.
Era educado, formal y con el grado justo de escepticismo. Puse sobre la mesa la memoria, las fotos, las notas y los documentos sin firmar. No intenté extenderme sobre lo ocurrido en los últimos días. Que 2 pasajeros, mi hijo y mi nuera, habían intentado manipular mi salud y mi estado mental para obtener el control legal de mis bienes. No lloré, no temblé. Simplemente le conté la verdad. Revisó todo sin interrumpirme y luego pidió permiso para llevar la memoria al jefe de seguridad del barco. Acepté. También me ofreció enviar un mensaje privado a mi abogado en el Estado de México. Le di el nombre y el número. Él dijo que usaría la línea satelital segura del barco. Después de la reunión no regresé a mi camarote. Me quedé en un rincón tranquilo de la biblioteca esperando. Al llegar la hora de la comida, Román apareció a mi lado, sonriendo, diciendo que me había buscado por todos lados y preguntando si quería comer con ellos en la cubierta superior. Me levanté y lo seguí. En la mesa, Felipa sirvió té helado de una jarra fría. Llevaba un vestido rosa suave y su labial combinaba con sus aretes. Se veía descansada, relajada, aunque sus ojos se desviaron un par de veces hacia mi bolso. Llegamos a la mitad de la comida cuando todo cambió. Un miembro de la tripulación que no había visto antes se acercó y les pidió a Román y Felipa que lo acompañaran. Dijo que el capitán solicitaba una breve conversación, nada urgente, solo por protocolo. Sus sonrisas se tensaron por un instante, pero se levantaron. Román tocó levemente mi hombro y me dijo que regresaría enseguida. Los vi alejarse y no me moví. Terminé mi té, el que yo misma me había servido. El viento aumentó y ajusté el suéter alrededor de mis hombros. 30 minutos después, el oficial Gómez volvió a mi mesa y me pidió hablar nuevamente. Esta vez me condujo a otra sala, más fría y con un ambiente más formal. Dijo que el médico del barco había revisado las grabaciones de seguridad y confirmó lo que las fotos indicaban: la bolsa con medicinas, los intentos repetidos de aislarme. No era una prueba concluyente, pero sí lo bastante sospechosa. Gómez comentó que Román y Felipa estaban siendo interrogados por separado. No estaban arrestados, pero se les pidió permanecer en sus camarotes hasta que el barco llegara al siguiente puerto. Me preguntó si quería presentar cargos y le respondí que aún no, que primero necesitaba hablar con mi abogado y regresar a casa. Él asintió. Esa noche la cena tuvo otro aire. Me senté sola por decisión propia. Luz pasó una vez para rellenar vasos de agua. Nuestras miradas se cruzaron apenas medio segundo y ella hizo un leve gesto con la cabeza, nada más. De vuelta en mi camarote dormí por fin profundamente, sin interrupciones. La tormenta se había abierto, pero sabía que aún faltaba más. Y esta vez no esperaba que nadie viniera a rescatarme. A la mañana siguiente, el barco atracó en el último puerto antes de regresar al Estado de México. El cielo estaba nublado, con ese silencio pesado que parece esperar a que algo se rompa. Me quedé en la cubierta superior, con una chamarra gris cortavientos, observando cómo los pasajeros bajaban con sus maletas y recuerdos de plástico. Yo no llevaba nada más que mi bolso de mano, bien cerrado, con el sobre todavía adentro. La noche anterior ya había hablado con mi abogada. La llamada fue breve, pero directa. Ella confirmó lo que yo ya sospechaba. Hacía 2 semanas, Román había contactado a su despacho para pedir copias de mis documentos del fideicomiso y un formulario de poder notarial duradero. No dijo que yo estuviera enferma, aseguró que estaba envejeciendo rápido, que me estaba deteriorando. También preguntó si era posible modificar el fideicomiso sin mi presencia física, en caso de que él tuviera mi autorización legal. No lloré al escucharlo, no en ese momento. A las 10:30 en punto caminé hasta el salón principal, donde el director del crucero organizaba una recepción de despedida. La mayoría de los pasajeros estaba ahí por las mimosas y las últimas fotos. Yo iba por otra razón. Por medio del oficial Gómez, había solicitado al capitán 15 minutos para hacer un anuncio personal antes de desembarcar. No sería nada dramático, solo un gesto para agradecer a la tripulación y reconocer a alguien que había demostrado integridad silenciosa. Aceptaron. El micrófono se sentía demasiado ligero en mi mano. Me puse frente a la gente reunida en el salón, con las palmas secas y los hombros firmes.
Comencé agradeciendo a todo el personal. Luego hablé de cómo este viaje me recordó que la verdadera naturaleza de las personas no se ve en gestos grandiosos, sino en cómo actúan cuando creen que nadie las observa. Pensé en alguien que, en lugar de callar para estar a salvo, había elegido la verdad. Entonces llamé a Luz al frente. Se quedó paralizada. No lo esperaba. La vi dudar junto a la máquina de espresso, pero después avanzó, confundida. Le sonreí y le entregué un sobre pequeño. Dentro había un certificado de beca. Antes de abordar, nadie sabía que mi difunto esposo y yo habíamos apoyado discretamente, durante años, una pequeña fundación dedicada a financiar la educación de mujeres de comunidades subrepresentadas en áreas de ciencia y salud. 2 noches antes me puse en contacto con ellos. Expliqué la situación y pregunté si podían aceptar una solicitud fuera de plazo. Aceptaron. La beca cubría su último año de estudios y los gastos de manutención. Su reacción fue silenciosa. No lloró, no dijo palabra alguna, pero sus manos temblaron cuando me abrazó. Luego se alejó rápido, volviendo a mezclarse con el personal como si fuera neblina. Bajé de la tarima. Hubo un aplauso más tenue, pero yo no miraba a los pasajeros. Tenía la vista fija en Román y Leana. Ellos estaban recargados contra la pared del fondo, con el rostro imposible de leer. Román mantenía los brazos cruzados, mientras Leana apretaba su bolso contra el costado, como si temiera que alguien se lo arrancara. Ninguno dio un paso, ninguno dijo una sola palabra. Esa misma tarde me reuní por última vez con el oficial Gómez. Le entregué el sobre original, las grabaciones de las conversaciones y la memoria USB. Le expliqué que había decidido no presentar cargos, al menos por ahora. Le pedí que elaborara un informe y lo enviara a mi abogada. También le entregué una copia de una carta que había escrito para Román y Leana sin intención de dársela en persona. No hacía falta. Mi silencio sería más fuerte que cualquier frase. Esa noche dormí en una pequeña posada frente al mar. No había movimiento bajo mis pies ni pasos afuera de la puerta, solo el ritmo tranquilo de mi respiración, firme y mío. En la oscuridad, estiré la mano hacia la mesa de noche. Saqué mi libreta de la bolsa y arranqué todas las páginas donde aparecían sus nombres. No las quemé. Las doblé en 4 y las guardé en el cajón, cerrándolo con calma. Que se quedaran ahí. Yo ya estaba en otro lugar. 3 semanas después de bajar de ese barco, me encontré de nuevo en la oficina de mi abogada, la misma donde Ricardo y yo firmamos nuestros testamentos por primera vez, cuando aún usábamos lentes iguales y bromeábamos con llegar juntos a los 90 años. El sol atravesaba la alfombra dibujando cuadros tibios y el aroma de cuero viejo y papel me anclaba al presente. Del otro lado del escritorio, mi abogada Manuela me deslizó una pila de documentos actualizados, preparados con cuidado, sin prisas ni dramatismos, limpios y bien pensados. Le había pedido empezar de cero. Eliminó cualquier mención a Román o Leana. Sus nombres ya no figuraban en el poder médico, ni en la escritura de la casa, ni en el fideicomiso benéfico que Ricardo y yo habíamos creado para programas de alfabetización. La librería que dirigí durante 32 años pasaría, después de mi muerte, a manos de una fundación comunitaria que la mantendría abierta, con sus noches de lectura, sus estantes llenos de poesía, polvo y voces suaves. Firmé cada página con mano firme. Manuela me ofreció presentar otra vez la denuncia, ahora con las pruebas adicionales enviadas por la naviera. Le respondí que no, todavía no, pero le pedí que guardara todo. Cada foto, cada audio, cada documento, bajo resguardo seguro, listo para usar si algún día hiciera falta. No quería que mi vida girara en torno a perseguirlos. Esa ya no era mi historia. Al salir de la oficina, pasé por la librería, no para trabajar, sino para sentarme un rato. La nueva encargada, Alma, ya estaba acomodando los libros de verano y colgando volantes para una noche de autor local. Me saludó desde el mostrador y yo le devolví el saludo con una leve sonrisa. Me senté en mi sillón favorito, ese que tiene el brazo roto y que jamás quise tapizar porque esa rasgadura me recordaba cuando Ricardo, en nuestra segunda temporada de impuestos, se estiró torpemente para recoger una pluma que se le había caído. Entró una mujer, calculo que de unos 50 años. Recorrió las estanterías en silencio.
compró una biografía y luego se volvió hacia mí. Dijo que me reconocía, que había estado en ese mismo crucero, que recordaba perfectamente la manera en que me quedé de pie durante aquel discurso en el salón. No hizo preguntas, solo se llevó la mano al pecho y dijo que nunca lo había olvidado. Después se marchó. Yo permanecí un rato más en el sillón, dejando que el silencio se acomodara y que el aroma de los libros hiciera su trabajo. Esa noche, de vuelta en casa, me quedé en la cocina preparando una olla de té de menta auténtico, sin endulzantes ni jarabes, sin ese regusto extraño, solo hojas infusionadas en agua caliente. Me senté a la mesa, arropada con una cobija, y escuché el silencio de la casa. Volvía a ser mía, completamente. El día después de regresar, cambié las cerraduras y contraté a una empresa para instalar cámaras alrededor del perímetro. Nada invasivo, solo por precaución. No se lo conté a nadie, ni siquiera a mi vecina más cercana. Algunas noches todavía despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado. Me quedaba allí, en la oscuridad, oyendo la nada, pero poco a poco, esa sensación empezó a desvanecerse. Nunca respondí el último mensaje de voz de Román, dejado el día después de que terminara el crucero, en el que, con voz baja y cansada, decía que lamentaba si las cosas habían parecido confusas, que solo habían querido lo mejor para mí y que esperaba que con el tiempo lo entendiera. Lo borré sin escucharlo por segunda vez. Al fondo de mi closet, debajo de una caja con bufandas invernales, guardaba una copia impresa del manifiesto del crucero, marcada y resaltada, con mi nombre encerrado en un círculo y una nota escrita de mi puño y letra. Sobreviviste, recordaste, reconstruiste y aquí sigues. Esa primavera llegó tarde, pero cuando finalmente apareció, bañó todo con un tono dorado y suave. Los ventanales de la librería se llenaron de luz. Alma había movido el estante de poesía más cerca de la puerta, y cada mañana el olor a tinta y sol hacía que el lugar pareciera respirar. Empecé a caminar más, no por ejercicio ni por un objetivo concreto, sino para sentir mis pasos firmes contra la banqueta. A veces pasaba frente al viejo café al que Ricardo y yo íbamos cada domingo. Había cambiado de dueños un par de veces, pero el toldo a rayas seguía ahí, descolorido pero familiar. Un jueves por la mañana recibí un sobre grande por correo, pesado, oficial. Reconocí la dirección del remitente. Era del abogado de Román y Leana. Dentro había una carta, pulida pero ambigua. Decían que pensaban impugnar las modificaciones que había hecho al fideicomiso. Alegaban influencia indebida. Insinuaban que quizá me habían manipulado durante el crucero, que tal vez alguien me había obligado a reescribir mis documentos bajo presión. No eran acusaciones directas, solo insinuaciones veladas. Al final agregaban que su abogado recomendaba una mediación antes de escalar el asunto. No me sentí alterada. Esa misma tarde llamé a Manuela. Se rió, no con maldad, sino con ese suspiro que solo nace de quien ya ha visto demasiado. Me dijo que no me preocupara, que todo estaba bajo control. Teníamos documentos, testimonios, los archivos del crucero y la carta que el mismo Román había escrito, sin saber que yo la había guardado. Aún así, esa noche casi no dormí. No por miedo, sino porque hay penas que regresan incluso cuando crees haberlas enterrado. Me quedé en la mesa de la cocina con la libreta abierta y por primera vez desde mi regreso empecé una página nueva. No escribí sobre traición, ni enumeré síntomas, ni conté el tiempo. Escribí sobre la resiliencia. Escribí sobre el instante en que decidí no beber el té. El momento en que entré a esa sala de conferencias en el barco, con las manos firmes y la espalda recta. El momento en que vi a Luz perderse entre la multitud con los hombros un poco más erguidos. Eso era lo que debía recordar, no las amenazas, ni los papeles, ni el mensaje de voz que borré, sino la decisión de mantenerme en pie, en silencio, por completo. El proceso legal no duró mucho. Manuela respondió con una carta suya, acompañada de un informe completo de la investigación del crucero, transcripciones del personal, fotografías y grabaciones de voz.
Le recordó al abogado de ellos que cada firma en el plan patrimonial revisado había sido notariada y cada actualización hecha con total claridad y legitimidad. 3 semanas después, llegó otro sobre. Adentro había una declaración de desistimiento. Román y Felipa retiraban su demanda, sin explicaciones. Solo 2 líneas escritas por su abogado y una palabra final: resuelto. Guardé la carta en una carpeta marcada como final. No la puse en la caja fuerte ignífuga, no hacía falta. Ese fin de semana organicé una pequeña reunión en la librería, nada lujoso, solo algunos vecinos, maestros jubilados y Luz, que había viajado desde la universidad con los hombros más firmes y la voz más segura. Me trajo un pequeño frasco de vidrio con hojas de té sueltas, menta orgánica y toronjil. La etiqueta decía «seguro y mío». Nos sentamos en el rincón del fondo, bebiendo un té que sabía a cítrico real y consuelo. Y por primera vez en meses me permití soltar todo el aire de golpe. Ese otoño, los árboles de mi calle se tiñeron de un naranja quemado que se aferró a las ramas más tiempo de lo normal. Salía a caminar por las mañanas envuelta en un abrigo de lana, el mismo que había usado en el crucero, solo que ahora olía a hojas secas y libros viejos. La vida no volvió a ser la de antes. Se convirtió en algo distinto, no más pequeño ni más callado, solo más claro. Doné la mitad de las cosas de mi casa. Conservé solo lo que pesaba en mis manos o tenía peso en mi corazón. Pinté de nuevo las paredes de la cocina. Dejé de poner la mesa para 3. Incluso bajé el retrato familiar que estaba sobre la chimenea y lo reemplacé con una frase enmarcada que copié a mano en papel grueso. No soy lo que me hicieron, soy lo que elegí hacer después. Alma me ayudó a digitalizar todo el inventario de la librería. Poco a poco volvimos a organizar noches de poesía, a veces con más velas encendidas que personas sentadas, pero quienes llegaban se quedaban hasta tarde y escuchaban con atención. Personas que antes casi no hablaban comenzaron a leer en voz alta. Algunas voces temblaban, las sonrisas se volvían más suaves. Allí, entre libros y murmullos, algo empezaba a reconstruirse, despacio pero firme. Luz me escribía una vez al mes. Sus correos eran breves, llenos de noticias sobre exámenes y turnos nocturnos en el laboratorio del hospital. En uno de ellos me contó que había cambiado el tema de su tesis. Ahora investigaba el impacto metabólico a largo plazo de la exposición en bajas dosis a ciertos medicamentos cardíacos. Cerró ese mensaje con una frase que me dejó pensando. Nunca servite a nadie sin mirarles a los ojos. Le respondí, estoy orgullosa de ti. Y lo sentí de verdad. Román y Felipa no volvieron a buscarme. Supe por alguien del banco que se habían mudado a un pueblo más chico, más tranquilo. Alguna vez me pregunté si ahora se miraban distinto, si lo que hicieron los endureció o rompió algo para siempre entre ellos. Pero doblé ese pensamiento como quien guarda una carta que ya no quiere leer y lo dejé ir. No tenía espacio para imaginar vidas que eligieron salir de la mía. Al llegar el invierno, el ritmo de mis días se había acomodado. Me despertaba sin ese peso en el pecho. Abría el correo sin buscar una sola frase entre líneas. Sobreviviste al veneno, ahora vive como si nunca lo hubieras probado. El mundo no necesitaba saber todo lo que soporté, pero yo sí debía recordar a la mujer en la que me convertí en medio de todo eso, a esa mujer que una vez, sentada en un comedor lleno de rostros sonrientes, decidió con mano firme no beber. Esa decisión salvó más que mi vida. Me devolvió a mí misma. Si alguna vez te has sorprendido observando en silencio a la gente a tu alrededor, preguntándote qué esconden sus sonrisas, no estás sola. A veces sobrevivir no es hacer ruido, sino elegir de forma callada, una decisión pequeña a la vez. Cuando el invierno terminó de retirarse y la ciudad comenzó a oler a jacarandas, sentí que mis pasos ya no arrastraban aquel cansancio viejo. Cada mañana salía de casa con una bolsa de manta colgando del hombro, no para hacer compras, sino para dejar espacio a lo que fuera que la vida quisiera poner ahí. Un libro prestado, una bolsa de pan dulce o una conversación inesperada. La librería estaba distinta desde que Alma y yo decidimos abrir las puertas más horas al día. No había prisa, no había meta de ventas.
Solo queríamos que la gente se quedara. A veces llegaban estudiantes a hacer tarea, otras veces aparecían señoras del barrio con su bordado y un termo de café. El olor a papel viejo y café de olla se mezclaba con el murmullo constante de voces leyendo en voz alta. La ciudad afuera podía estar llena de claxon y prisas, pero ahí dentro el tiempo tenía otro compás. Un sábado por la tarde, Luz llegó sin avisar. Llevaba el cabello recogido en una trenza y una carpeta gruesa bajo el brazo. Me abrazó con fuerza, de ese modo que no deja espacio para palabras. Me contó que había sido aceptada para hacer su servicio social en un hospital rural de Chiapas y que la beca cubría todo. «Voy a estar lejos, pero voy a escribirle», dijo. Le preparé un té de hierbabuena, auténtico, sin aditivos, y nos sentamos junto a la ventana. Hablamos poco. A veces el cariño no necesita llenar silencios. Por las noches, al cerrar la librería, caminaba hasta la plaza. Me gustaba ver a los niños correr alrededor de la fuente, mientras los vendedores ambulantes ofrecían esquites, tamales o elote asado. Compraba uno, lo comía despacio, y sentía que mis manos, antes temblorosas, ahora podían sostener el calor del vaso de unicel sin miedo a derramarlo. Empecé a involucrarme más en la fundación que Ricardo y yo habíamos creado. Viajé a Oaxaca para visitar un centro comunitario al que habíamos apoyado años atrás. Las mujeres me recibieron con flores de cempasúchil y pan de yema. Me mostraron el aula donde ahora enseñaban a leer a adultos mayores. Una señora de cabello trenzado me tomó la mano y me dijo: «Yo aprendí a escribir mi nombre aquí. Antes no sabía ni firmar, ahora puedo mandar cartas a mi nieto en Estados Unidos». Sentí un nudo en la garganta, pero esta vez no de dolor, sino de orgullo. No todo era perfecto. Había noches en que el recuerdo del crucero se colaba por alguna rendija de mi mente. Soñaba con pasillos largos, con tazas humeantes que no debía tocar. Me despertaba y encendía la luz, respiraba hondo, y me repetía que estaba en casa, que nadie esperaba tras la puerta. En esos momentos, abría mi libreta y escribía 3 cosas por las que estaba agradecida ese día. A veces eran pequeñas. El olor del pan recién horneado en la panadería de la esquina, la carcajada de Alma cuando se le caían los volantes al suelo, el mensaje de Luz con una foto de su nuevo cuarto en Chiapas. En el barrio, poco a poco, volvieron a verme como antes, no como la señora de la librería que estuvo enferma, sino como parte del tejido cotidiano. Doña Elvira, la de la frutería, me apartaba las mejores guayabas. Don Mateo, el del taller de bicicletas, me saludaba levantando la gorra cada mañana. Y yo, que alguna vez me sentí invisible en mi propia familia, ahora encontraba mi lugar en estas rutinas sencillas. Una tarde recibí una carta sin remitente. Dentro, una sola hoja con una frase: «Que la paz que encontraste no te la quite nadie». No reconocí la letra, pero decidí no investigar. La guardé entre las páginas de un libro de Sor Juana, como un recordatorio de que la vida me había dado una segunda oportunidad. En la mesa de la cocina, junto al florero con alcatraces, seguía el frasco de té que Luz me regaló. No lo había terminado. Lo cuidaba como si fuera un pequeño tesoro, porque lo era. La prueba de que incluso en medio de la traición puede florecer la lealtad. La mañana en que decidí que era hora de mover las cosas en la casa, amaneció con un sol tibio que entraba en diagonales por las ventanas. Saqué cajas de cartón, no para empacar con prisa, sino para seleccionar. Guardé cartas, fotografías y algunos libros que me acompañaron en los peores días. El resto lo doné. Mi comedor se llenó de montones. Queda, va a la biblioteca comunitaria, para la fundación. No sentí vacío, al contrario. Cada objeto que salía me dejaba más espacio para respirar. Con la fundación, di un paso más. Acordé con Alma y con un grupo de maestras jubiladas organizar talleres gratuitos de lectura y escritura para mujeres en colonias donde las bibliotecas no llegan. Llevábamos cajas con libros, cuadernos y lápices. A veces, las clases se hacían en patios con piso de tierra, otras bajo un techo de lámina. El primer día, una joven de apenas 20 años me confesó que quería estudiar enfermería, pero no sabía por dónde empezar. Le hablé de Luz, de cómo un acto de honestidad le había cambiado la vida y de que siempre hay un primer paso, por pequeño que parezca.
En la librería, las noches de poesía se hicieron tradición. Llegaban músicos con guitarras viejas, adolescentes con cuadernos llenos de versos y señores que entre café y pan recitaban corridos y cuentos de su infancia en el campo. Yo no siempre leía, pero escuchaba con atención, porque entendí que a veces ofrecer un espacio seguro es suficiente para que otros encuentren su voz. Un día, mientras preparaba café de olla, entró un hombre que no conocía. Tenía canas en las sienes y una mirada franca. Compró un libro de crónicas y me preguntó si yo era la dueña. Le respondí que sí, y él sonrió. Dijo que había escuchado de la librería en un mercado de artesanías en Puebla y que quería conocer el lugar. Terminamos hablando de libros y viajes por casi una hora. Cuando se fue, dejó sobre el mostrador una tarjeta con su número, por si alguna vez quiere un café fuera de aquí. No estaba lista para más que eso, pero guardé la tarjeta no como una promesa, sino como un recordatorio de que aún podía haber encuentros nuevos. Mis paseos por la plaza se volvieron más largos. Me gustaba comprar un raspado de tamarindo y sentarme a observar cómo las familias llenaban el lugar. Algunas veces veía caras que me resultaban familiares de los talleres o de la librería. Me saludaban con la mano y yo respondía. Ese reconocimiento sencillo me sostenía más que cualquier título o documento legal. Luz me escribió a mediados de año. Terminé mi tesis. Me graduaré en diciembre. Quiero que esté ahí. Le respondí que por supuesto, que no me lo perdería. El día de la graduación, el auditorio estaba lleno de batas blancas y rostros radiantes. Cuando la llamaron, cruzó el escenario con paso firme, sostuvo el diploma en alto y me buscó entre la multitud. Nos abrazamos y me dijo al oído, gracias por creer que yo podía. No supe si llorar o reír, así que hice ambas cosas. Regresé a casa con la certeza de que mi vida, aunque distinta, estaba completa. Román y Felipa eran solo nombres en un capítulo que ya había cerrado. No les deseaba mal, pero tampoco les abría la puerta. Mi historia no dependía de su arrepentimiento, sino de mis elecciones. En mi sala, sobre la repisa, puse un marco nuevo. Dentro, una frase que escribí a mano en papel a mate. No soy lo que me hicieron, soy lo que decidí hacer después. Cada vez que paso frente a ella, recuerdo la mujer que se negó a beber aquel té, y cómo ese instante cambió todo. Ahora, cuando la gente entra a la librería y pregunta si siempre fue así de cálida, sonrío. No les cuento el barco, ni la tormenta silenciosa, ni las miradas cargadas de intención. Les digo que este lugar es así porque aquí, entre libros y voces, decidí reconstruirme, y que esa, quizá, es la mayor historia que puedo ofrecer. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.